Hola a todos. A través de Educlid venimos a hablar del mantenimiento integral del donante de órganos y tejidos, un tema que nos convoca desde la ciencia y también desde la humanidad. Mi nombre es Heidi Cera, soy médico coordinador operativo de trasplantes, avalado por el Instituto Nacional de Salud. Este es un tema que no solamente es un tema técnico, porque detrás de cada paciente con diagnóstico de muerte encefálica hay una familia, hay una historia de vida y hay la posibilidad de que transformemos el dolor en la esperanza de vida para otros. Entonces, en esta charla vamos a revisar los principios fisiológicos y las metas del mantenimiento y las intervenciones claves para el propósito de fortalecernos como médicos y profesionales de la salud para tener órganos de óptima calidad. Esta charla la he denominado de la muerte encefálica a la preservación de la vida en otros. Para hablar de mantenimiento integral del donante, lo que queremos es con esta charla sensibilizar y capacitar al personal de salud sobre la importancia del mantenimiento integral del donante de órganos con diagnóstico de muerte encefálica, reconociendo que aunque la vida de esa persona ya concluyó, su cuidado meticuloso puede preservar la viabilidad de los órganos y de los tejidos para mejorar la calidad de vida de múltiples receptores. Entonces, el objetivo es transformar esa visión clínica del momento crítico del diagnóstico de la muerte encefálica al preservar la vida en otros, porque al momento de nosotros mantener esos órganos con óptima calidad y si recibimos una respuesta positiva por parte de la familia de donar, entonces vamos a tener órganos de muy buena calidad. Entonces, la importancia de nuestro manejo médico, que debe ser no solamente clínico, sino también humanizado, va a ser que logremos ese objetivo, el de tener órganos de óptima calidad. Entonces, para hablar del mantenimiento del donante, también quiero hablarles de conceptos básicos que debemos tener en cuenta. Entonces, es importante que podamos hablar de esta situación. Este es un tema que no es solamente técnico, porque detrás de cada paciente con diagnóstico de muerte encefálica hay una historia de vida, hay una familia y hay la posibilidad de transformar el dolor en la esperanza para otros. Esto es una charla o en esta charla vamos a revisar los principios fisiopatológicos, las metas del mantenimiento de órganos y tejidos y también mirar cuál es el propósito para el personal de salud, que es el de fortalecer todas estos conceptos para que tengamos como finalidad tener órganos de óptima calidad en el mantenimiento del donante. El mantenimiento integral del donante, de alguna manera lo que hacemos es transformar la muerte en vida. Esta presentación va a explorar ese proceso del mantenimiento integral del donante de órganos y tejidos, comenzando desde la muerte encefálica y culminando en la preservación de la vida a través del trasplante de órganos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para hablar de mantenimiento del donante debemos tener claros unas definiciones, como por ejemplo, ¿qué es muerte encefálica?
La muerte encefálica es la pérdida completa e irreversible de todas las funciones del encéfalo. En términos médico-legales significa que no hay actividad cerebral, que no hay actividad en el tronco encefálico, lo que la persona no piensa, no siente, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tam- eh, para hablar de mantenimiento del donante también tenemos que definir qué es el mantenimiento del donante cadavérico, que es el conjunto de intervenciones médicas y de enfermería y de un apoyo multidisciplinario que van a ir dirigidas a preservar la viabilidad de los órganos y de los tejidos de una persona que tiene el diagnóstico de muerte encefálica, optimizando sus condiciones fisiológicas hasta el momento de la extracción para un trasplante bajo principios éticos y legales. Eh, esta conferencia realmente lo que busca es eso, sensibilizar y capacitar al personal de salud sobre la importancia de este mantenimiento integral del donante de órganos y tejidos. Ahora hablemos de lo que es un posible donante. Un posible donante se considera una persona que tiene una lesión cerebral catastrófica con una puntuación en su escala de Glasgow menor o igual a 5 y que va a requerir un soporte ventilatorio con una alta probabilidad de progresar a muerte encefálica. El potencial donante, de acuerdo al decreto 2493 de 2004, es aquel a quien se le ha diagnosticado muerte encefálica y ha sido aceptado por parte del programa de trasplante como donante de órganos y tejidos. Donante efectivo, también según el decreto 2493 de 2004, es el cadáver en el que se han completado todos los requisitos de donación y se le ha practicado la ablación o el rescate quirúrgico de esos órganos y tejidos con fines de trasplante. Para hablar de mantenimiento integral del donante, debemos entender la fisiopatología de la muerte encefálica. Entonces, en la muerte encefálica se va a comenzar por una lesión catastrófica grave, llámese trauma, llámese hemorragia, llámese hipoxia, que va a elevar una presión intracraniana de manera progresiva y que ésta va a superar la presión arterial media, por lo que se va a interrumpir el flujo sanguíneo cerebral como resultado. El cerebro entra en un estado de isquemia global que va a llevar a la necrosis irreversible de la corteza, el tallo y el cerebro. Entonces, por lo cual van a presentarse una respuesta a lo que denominamos la triada de Cushing, que no es más que la presencia de hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones respiratorias. Entonces, la hipertensión arterial va a ocurrir porque va a haber liberación de grandes cantidades de catecolaminas en un intento desesperado de empujar sangre al cerebro para mantener la perfusión cerebral. Esta descarga de catecolaminas es la que conocemos automáticamente y clínicamente se traduce en hipertensión y luego taquicardia y en algunos casos arritmia. Por este paso es transitorio eh, y muy pronto el cerebro va a perder toda la capacidad. Autorregulación. Entonces, se va a cesar la actividad del sistema nervioso autónomo y del eje neuroendocrino. Entonces, por eso es que van a sobrevenir colapsos cardiovasculares que se van a caracterizar por vasoplejía, por hipotensión profunda, por disfunción cardíaca, alteraciones metabólicas, como lo es la diabetes insípida, la cual ocurre más aproximadamente entre el 70 y el 90% de pacientes que tienen muerte encefálica. Entonces, el cerebro, cuando se producen todas estas tipos de alteraciones por toda esta disfunción de autorregulación,
También se van a producir un foco inflamatorio que van a liberar mediadores que agravan aún más la inestabilidad hemodinámica y precipitan a la disfunción multiorgánica. De este modo, la muerte encefálica no solo es la pérdida de la función cerebral, sino que también se inicia el proceso sistémico de desorganización que compromete todo el organismo. Sin embargo, los cambios clásicos descritos pueden estar presentes en todos los pacientes, o sea, no están presentes en todos los pacientes con diagnóstico de muerte encefálica, ya que va a depender de la etiología y la evolución temporal de los eventos y de los tratamientos médicos administrados al paciente durante todo este periodo. Entonces, hay ciertos cambios sistémicos, como les había dicho, sobre todo a nivel cardiovascular. Esta respuesta se va a producir una tormenta de catecolaminas que aumentan. Hay un aumento de la dopamina, de la epinefrina y de la norepinefrina y producen una vasoconstricción sistémica, incluyendo la vasoconstricción coronaria. Al disminuir el aporte de oxígeno al miocardio, va a haber una isquemia subendocárdica, por lo cual estos pacientes van a requerir un soporte inotrópico para mantener una adecuada presión arterial si se les va a rescatar el corazón, por ejemplo. Y a nivel pulmonar o respiratorio también van a haber una pérdida de los reflejos protectores, hay riesgo de aparición de neumonía, de colonización por la ventilación mecánica, hay alteraciones a nivel de la oxigenación, también hay complicaciones hepáticas como es la disminución, la disfunción hepática que se produce por el agotamiento del glucagón y hay una perfusión sinusoidal hepática. También van a haber complicaciones endocrinas. Les había hablado anteriormente que aproximadamente el 70 al 90% de los pacientes con diagnóstico de muerte encefálica pueden presentar diabetes insípida, que se traduce clínicamente en poliuria, hipernatremia y deshidratación. También puede haber un hipotiroidismo central y hay disminución de la contractilidad. Hay un déficit de cortisol que se traduce en hipotensión refractaria, también alteraciones hidroelectrolíticas como lo es la hipocalemia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia. También hay complicaciones a nivel de la temperatura. Generalmente ocurre hipotermia progresiva por pérdida del control hipotalámico. Pueden haber esta hipotermia puede llevar incluso a producir arritmias y también coagulopatías asociadas. El mantenimiento del donante tiene unos objetivos. El principal objetivo es garantizar la perfusión y la oxigenación tisular de todos los órganos. Entonces, el mantenimiento del donante busca asegurar que todos los tejidos y órganos reciban esta adecuada irrigación y oxigenación, lo que es fundamental para su preservación y la funcionalidad antes de la extracción. Preservar la viabilidad de los órganos es otro de las metas. Los órganos es esencial para asegurar que sean funcionales y aptos para el trasplante, lo que se logra mediante este adecuado mantenimiento y monitoreo estricto. Mantener la homeostasis interna es mantener mantener en el donante y el equilibrio y evitar complicaciones que puedan afectar la calidad de los órganos. Entonces, implica un control riguroso de los parámetros fisiológicos que se requieren en este paciente. Optimizar la función de cada órgano es indispensable
porque aumenta el éxito del trasplante y la recuperación del receptor, y esto se logra a través de un seguimiento meticuloso. Es importante que cuando tengan un paciente potencial donante, posible donante, inmediatamente lo comuniquen al coordinador del equipo de trasplantes para que se puedan garantizar que todas las intervenciones estén alineadas con los protocolos y los tiempos necesarios para la extracción de los órganos y el trasplante de los mismos. Entonces hablemos ahora de lo que es el mantenimiento del donante, el paso a paso para el mantenimiento del donante, ya que es un proceso estructurado para así poder optimizar la viabilidad de los órganos de este donante. Entonces lo hacemos a través del monitoreo, del soporte vascular, del soporte pulmonar, del control de la temperatura, del soporte metabólico, endocrino, nutricional, transfuncional y el soporte también de esos tejidos, porque no solamente son órganos, sino también tejidos. Entonces, el monitoreo, como les había dicho, lo hacemos a través de la presión arterial invasiva, que sería lo ideal que todos estos pacientes tengan un acceso para medir presión arterial de manera invasiva. Entonces, debe establecerse en cualquiera de las arterias radiales, no en la femoral, porque durante la extracción de los órganos va a haber un pinzamiento de la arteria aorta y entonces no se va a poder tener una monitoría constante de la presión arterial durante la extracción. Si no podemos realizarlo, que no siempre o en nuestro medio probablemente no siempre se hace la presión arterial invasiva, lo podemos realizar este monitoreo invasivo a través de la colocación del manguito de presión arterial y evaluamos también los signos clínicos como son la perfusión periférica y la frecuencia cardíaca. La sonda de temperatura también se hace a través de la colocación de una sonda a nivel de esófago, ya sea en su tercio medio o a través de la nasofaringe. Este monitoreo lo ideal es que esta sonda se inserte cuando aún se sospecha del diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, cuando no contamos con ella como en nuestro medio, porque realmente casi nunca, o sea, no la tenemos, lo hacemos con los métodos no invasivos como son el termómetro axilar o a través de un termómetro en el oído, y también lo hacemos a través de pruebas de laboratorio como son la función renal y la función hepática, puesto que son una de las primeras que se ven afectadas cuando hay hipotermia. Y también lo hacemos a través de manera clínica con lo que es la piel fría y pálida. El catéter venoso central, la idea es que todo paciente con diagnóstico de muerte encefálica o pacientes que llegaron neurocríticos, todos estos tipos de pacientes, lo ideal es que tengan un absceso venoso central. Donde se utilizan estos catéteres generalmente a nivel yugular o a nivel de la subclavia, casi nunca se utilizan femorales. Hace referencia, la parte del índice dinámico de respuesta a líquido no es más que la evaluación de la respuesta del paciente a la administración de líquidos endovenosos, y eso lo podemos evaluar a través de la variación de la ventilación de este paciente. Y también lo hacemos, la monitoría, todos estos pacientes generalmente se le colocan sondas, más que nasogástricas, sondas orogástricas, porque si han tenido traumas generalmente es a través de sondas orogástricas. Hablemos ahora de el soporte cardiovascular. Entonces, el objetivo del soporte cardiovascular es la de preservar el corazón sin una isquemia significativa,
manteniendo al mismo tiempo su función principal, que es la de perfundir todos los órganos, utilizando líquidos balanceados y vasopresores adecuados para preservar la viabilidad de los órganos y evitar el daño secundario. Entonces, generalmente utilizamos cristaloides, como lo es la solución salina o el lactato de Ringer. Generalmente la infusión inicial es de 10 a 20 cc por kilo en bolo según la necesidad, y el mantenimiento se debe hacer entre 1 a 1.5 cc por kilo, ajustando el balance hídrico y también teniendo en cuenta las metas para este paciente, para cada paciente. El límite aproximado de cristaloides es de 40 cc por kilo en las primeras horas si persiste una hipovolemia, pero se deben evitar las sobrecargas. En los casos en los cuales haya niveles elevados de sodio y que también se puede usar destroza al 5% como medida a corto plazo. Entonces, también utilizamos vasopresores. El principal vasopresina es el fármaco de elección, pero realmente en nuestro medio utilizamos más es noradrenalina. La infusión de vasopresina es entre 0.01 a 0.04 unidades minuto y se debe administrar junto con noradrenalina si, por ejemplo, hay una hipotensión refractaria a los líquidos. También utilizamos inotrópicos como son la dobutamina, la dopamina, el mirrinone y el levosimendan. Sin embargo, el mirrinone y el levosimendan no están dentro de la guía del Instituto Nacional de Salud, porque realmente estos son vasopresores también de muy alto costo. La dobutamina es la de primera elección, tiene una dosis inicial de 2 a 5 microgramos por kilogramo en una infusión continua. Se debe ajustar cada 10 a 5 minutos según la respuesta clínica del donante. La dopamina se usa como una alternativa cuando no hay dopamina. La dosis es de 2 a 10 microgramos por kilogramo dosis. Cuando es una dosis baja se produce un efecto inotrópico beta 1. La dosis alta produce un efecto alfa vasoconstrictor y va a aumentar la presión arterial. Como les dije anteriormente, les traje a colación el birrinone y el levosimendan porque sí se podrían usar. El levosimendan, por ejemplo, en casos seleccionados donde se busque mejorar la contractilidad y aumentar el consumo sin aumentar el consumo de oxígeno. Entonces, el bolo es opcional si el estado hemodinámico del paciente lo permite, porque el levosimendan produce hipotensión. Se utiliza de 100 a 12 microgramos por kilogramo en 10 minutos. En infusión continua de 0.05 a 0.2 microgramos kilo minuto durante 24 horas. Este generalmente lo usan es porque no va a requerir ajuste renal ni hepático. La desventaja que tiene, como les había dicho anteriormente, es el alto costo y el riesgo de la hipotensión significativa. El soporte pulmonar es esencial para maximizar el soporte de oxígeno a los órganos trasplantables. El daño pulmonar que limita el soporte del oxígeno en órganos trasplantables se produce porque hay una tormenta simpática, hay una sobrecarga hídrica con edema pulmonar, hay un daño endotelial con fuga capilar, se produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o por contusiones pulmonares en el caso de los politraumas. Las estrategias del soporte pulmonar es que es una ventilación protectiva. El volumen corriente es alrededor de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal. La PIP debe estar entre 8 a 10 centímetros de agua. Una FiO2 se debe ajustar por la saturación de oxígeno, que debe ser por encima del 95%.
con menor concentración de oxígeno para evitar así la toxicidad por oxígeno. Las pruebas de reclutamiento alveolar, evitar el balotrauma y el barotrauma. Es importante también la aspiración de secreciones frecuentes y que se debe hacer con una técnica estéril para así evitar infecciones. Fisioterapia respiratoria, es importante los cambios de posición y de percusión torácica en estos pacientes. Se debe considerar la realización de broncoscopia si hay tapones mucosos, sobre todo cuando pensamos que vamos a hacer rescate de pulmones. Mantener un balance hídrico neutro y que sea ligeramente negativo. Hay que evitar la sobrecarga de líquidos porque hay riesgo de edema alveolar. Se deben usar mejor vasopresores e inotrópicos en lugar de exceso de líquidos. El soporte de la temperatura, es importante tener en cuenta que se deben utilizar líquidos balanceados. Ya les había dicho anteriormente la de los cristaloides, las infusiones, como les expliqué. Ahora vamos a hablar de la temperatura ideal de un paciente, en el mantenimiento del donante es alrededor de 36 a 37 grados centígrados. Esta es la meta. Eh, Cuando el paciente se enfría, lo ideal es que utilicemos ya sea lo ideal en medidas pasivas y si no, pues hay que buscar otras medidas activas. Por ejemplo, las medidas pasivas pueden ser con cobertores térmicos, aumentando la temperatura ambiental también entre 24 y 27 grados centígrados. Se deben usar mantas. Las medidas activas es mantener mantas térmicas de aire caliente, líquidos endovenosos y hemoderivados calentados a una temperatura de 37 grados. También se hace con la humidificación calentada del ventilador. En casos severos se habla de una irrigación vesical que no es más que introducir a través de la sonda Foley una solución salina calentada más o menos a 42 grados centígrados y dejarla un tiempo en la vejiga del paciente alrededor de unos 5 a 10 minutos y luego extraerla y esa práctica la podemos hacer en varias oportunidades hasta conseguir aumentar la temperatura corporal. La irrigación gástrica también se hace así, a través de la sonda orogástrica se van a introducir solución salina también calentada más o menos a 42 grados centígrados y más o menos son 200 cc y se deben ir extrayendo para que no quede el estómago lleno y también haya riesgo de broncoaspiración. Estos son casos extremos en hipotermia, ¿no? La irrigación pleural realmente es la que menos se usa y solamente se puede realizar si el paciente tiene algún dispositivo a nivel pleural, como lo es un tubatórax, pero no se realiza con mucha frecuencia. El soporte metabólico, por ejemplo, estos pacientes, les había hablado desde el principio de la charla, que producen una cosa que se llama diabetes insípida. En la diabetes insípida existe la hipernatremia. Y independientemente de ello, de la diabetes también existe hipernatremia porque en la gran mayoría de los casos de estos pacientes con lesiones cerebrales severas se pueden utilizar soluciones hipertónicas que van a llevar a que este paciente termine siendo una hipernatremia. Entonces, hablamos de hipernatremia leve cuando tiene niveles de sodio este paciente entre 146 y 155 miliequivalentes por litro, moderada de 156 a 160 miliequivalentes por litro y severa mayor de 160 miliequivalentes. Cuando está por encima de estos niveles de 160 miliequivalentes, este paciente tiene un riesgo hepático y un riesgo pancreático.
de que estos órganos realmente no sean tan óptimos por culpa de la hipernatremia. Entonces, ¿cómo se hace? Tratando la causa. Si es por diabetes insípida, tenemos que usar vasopresina o desmopresina. Se deben realizar reposición de líquidos, se deben iniciar cristaloides isotónicos, como es la solución salina o el lactato de Ringer. El soporte metabólico, cuando hay hipocalemia, son niveles bajos de sodio que se pueden dar por pérdidas urinarias, por bajos niveles de glucosa en sangre, por administración de insulina o ingesta insuficiente. Se habla de leve de 3 a 3.5 miliequivalentes, moderada de 2.5 a 2.9 miliequivalentes por litro y severa cuando está por debajo de 2.5 miliequivalentes. En este punto, cuando es una hipocalemia severa, tenemos riesgo de tener arritmias. Por eso es importante la reposición. Entonces, la hipocalemia leve se repone con 20 miliequivalentes de potasio en 100 cc de solución, o de destroza al 5%. Se debe hacer a través de un catéter central y durante una hora se pasa ese bolo. La velocidad, si es una velocidad máxima o segura, también es igual a 10 miliequivalentes hora por vena periférica o 20 miliequivalentes hora por catéter central. Cuando hablamos de hipocalemia moderada, es importante infundir el potasio, o sea, 40 miliequivalentes de potasio en 500 cc de solución y se pasan en 4 horas por vía central y puede repetirse hasta que se normalicen los niveles de potasio. La hipocalemia severa hay que administrar de 20 a 40 miliequivalentes en 100 cc de solución en una hora por vía central bajo un monitoreo estricto y luego continuar la reposición de manera lenta. La meta es tener un potasio entre 3.5 y 4.5 miliequivalentes y hay que realizar controles de potasio cada 4 a 6 horas. En la hipocalcemia y la hipomagnesemia, que también son trastornos metabólicos que se producen en estos pacientes, se puede dar por una hemodilución, por la administración de líquidos y de hemoderivados, se deben, o también por el uso de diuréticos osmóticos, como son el caso del manitol, y también por el uso de vasopresores. Hay también alteraciones hormonales porque hay un déficit de la hormona paratiroidea tras la muerte encefálica y es importante hacer la reposición. La reposición de calcio lo hacemos a través del gluconato de calcio, es preferido al cloruro de calcio. El gluconato de calcio se hace entre 1 y 2 gramos IV en 100 mililitros de solución y se debe pasar en 10 a 20 minutos. El cloruro de calcio, la dosis sería de 0.5 a 1 gramo IV en 50 mililitros de solución para pasar en 10 minutos, pero se hace por vía central. Puede repetirse según los niveles del calcio iónico, que la meta es entre 1.1 y 1.3 miliosmoles por litro, y el mantenimiento lo podemos hacer de 0.5 a 2 miligramos por kilogramo hora en infusión si persiste la hipocalcemia. En la hipomagnesemia, el fármaco para usar es el sulfato de magnesio. La dosis es entre 1 a 2 gramos en 50 cc de solución y se debe pasar en una hora. Se debe repetir cada 6 horas según los niveles. La infusión continua también se puede realizar en casos graves de hipomagnesemia a un rango de 0.5 a 1 gramo. La meta del magnesio sérico sería entre 1.8 y 2.2 miligramos por decilitro. En el soporte metabólico los niveles de glucosa son muy importantes porque la hiperglicemia es lo que normalmente ocurre debido a la tormenta de
catecolaminas que existe, también al déficit hormonal y al uso de vasopresores y de soluciones glucosadas. El objetivo es mantener una glicemia entre 120 y 180 miligramos por decilitro. Se debe evitar la hipoglicemia, es decir, niveles por debajo de 70 miligramos por decilitro. Se debe hacer un monitoreo capilar o sérico cada 1 o cada 2 horas en donantes inestables. La hiperglicemia es mayor a 180 miligramos, se debe iniciar una infusión de insulina en un rango de 0.05 a 0.1 unidades por kilogramo de peso. Si la hiperglicemia es severa por encima de 200 miligramos por decilitro, se debe ajustar según el protocolo de insulina de la unidad de cuidado intensivo. Hay que evitar una corrección brusca de la hiperglicemia por el riesgo de la hipoglicemia. Si hay una hipoglicemia menor de 70 miligramos por decilitro, se debe administrar dextrosa en agua destilada al 50% o una infusión de dextrosa al 10% según sea la necesidad. Otra de las cosas que se produce es la acidosis metabólica, y esta se produce porque hay una hipoperfusión tisular por hipotensión o por bajo gasto. Hay alteraciones electrolíticas y renales, y también hay exceso de soluciones como la solución salina. Entonces, ¿qué hacer? Hay que tratar la principal causa, lo importante es optimizar la perfusión y una presión arterial adecuada. Al igual que una adecuada oxigenación, hay que ajustar el ventilador si hay acidosis respiratoria asociada. Hay que hacer reposición de volúmenes adecuados de cristaloides balanceados. El uso de bicarbonato realmente es controversial. Sin embargo, la Sociedad Española de Trasplantes en el 2023 lo incluyó en su protocolo, sobre todo cuando hay un pH por debajo de 7.2 o hay un bicarbonato menor de 15. Se debe hacer una dosis inicial de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso, se debe pasar en 30 minutos y luego ajustar según los gases arteriales. eh, el CO2 liberado va a difundirse rápidamente a las células y puede empeorar la acidosis intracelular si la ventilación no es la adecuada. Entonces, si no se corrige la causa de la acidosis, se puede causar sobrecarga de sodio, hiperosmolaridad, hipocalemia. Hay disminución del ion de calcio, por lo que se reduce la contractilidad. A nivel del soporte endocrino les había hablado de la diabetes insípida, que es el resultado de la lesión del hipotálamo e hipófisis posterior. Hay una pérdida masiva de agua libre, por eso se produce poliuria, existe hipernatremia e hipovolemia, y hay riesgo de inestabilidad hemodinámica por los daños de los órganos, sobre todo a nivel renal y hepático. Entonces, ¿cuándo se sospecha? Cuando hay una poliuria, es decir, hay una diuresis de 4 cc por kilogramo hora o mayor de esto. Hipernatremia, cuando hay un sodio por encima de 150 miliequivalentes por litro, cuando la osmolaridad urinaria es baja, es menor de 300 miliosmoles por kilo, y también una densidad urinaria baja cuando es menor de 1005. ¿Cómo se trata? Se hace con reposición de líquidos con soluciones hipotónicas según sodio sérico. Si el sodio es menor de 155, con cristaloides balanceados, pero si es mayor de 155, se hace con soluciones glucosadas, ya sea dextrosa al 5 o al 10%. Se ajusta para mantener la diuresis entre 1 a 3 cc por kilogramo hora y lograr la estabilidad hemodinámica.
La terapia hormonal para la diabetes insípida se hace con vasopresina, es el medicamento de elección. El bono inicial es una unidad IV. O sea, el bono es opcional realmente, pero la infusión continua es de 0,5 a 2,4 unidades hora. La ventaja es que también ayuda a la hipotensión por su efecto vasopresor. La desmopresina es la opción B. La dosis inicial es de 1 a 4 unidades IV cada 6 a 8 horas. Está indicada si el donante está estable hemodinámicamente o cuando se prefiere menos efecto vasopresor. También el uso de corticoides. Cuando hay hipotensión refractaria a líquidos y vasopresor se deben utilizar. Y cuando hay disfunción hemodinámica severa, el esquema recomendado es hidrocortisona 50 miligramos IV cada 6 horas. El efecto de esto es estabilizar la presión arterial por su efecto mineralocorticoide y glucocorticoide. Se va a reducir también la respuesta inflamatoria sistémica que ocurre en estos pacientes. Se va a mejorar también la respuesta a las catecolaminas, y la alternativa en el protocolo del Instituto Nacional de Salud está la metilprednisolona, que se usa a una dosis de 15 miligramos por kilogramo en bolo, o se usa también 250 miligramos IV cada 12 horas en un tiempo de 24 horas. También es importante la suplementación tiroidea en la muerte encefálica, ya que su disminución, la disminución de esta hormona tiroidea se produce por la disfunción del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, y lo importante es que haya una adecuada contractilidad cardíaca. Entonces, las opciones de reposición realmente en nuestro medio nosotros no contamos con levotiroxina endovenosa. Realmente casi que en Latinoamérica no existen este tipo de medicaciones endovenosas. Sin embargo, pues de acuerdo a los protocolos de mantenimiento también internacionales, se los traigo a comentar. Entonces se utiliza, por ejemplo, la T3 a 4 microgramos IV en bolo, y también la misma dosis en infusión continua. El T4 serían 20 microgramos IV en bolo y de 10 microgramos hora IV continua. La evidencia de que los resultados mixtos van a mejorar la contractilidad y van a reducir las catecolaminas, aunque sin que sea claro cuál es el beneficio en la sobrevida del posttrasplante, se recomienda como un soporte opcional. Las indicaciones, como les había dicho, cuando hay inestabilidad hemodinámica severa, cuando hay una disfunción cardíaca documentada, cuando hay rutinas, o sea, se hacen rutinas en algunos protocolos, si hay donación de corazón, por ejemplo, en nuestro medio lo usamos de la siguiente manera, de manera oral, una dosis de carga de 200 a 400 microgramos vía oral por la sonda nasogástrica o en bolo único, con dosis de mantenimiento entre 50 a 100 microgramos vía oral sonda nasogástrica cada 12 horas. Sin embargo, hay unas grandes desventajas para utilizar esta levotiroxina a nivel oral en el donante cadavérico, porque hay una absorción gastrointestinal impredecible. En estos pacientes suele haber hilio paralítico, hay hipoperfusión mesentérica, hay gastroparesia, lo que va a disminuir o se va a retrasar la absorción de este medicamento. No se van a garantizar unos niveles adecuados de la hormona tiroidea o de la levotiroxina en el tiempo en que realmente lo requerimos. La levotiroxina necesita convertirse en triodotinonina a nivel periférico para poder ejercer su efecto. Entonces, si hay disminución de la absorción gastrointestinal, esto va a tardar muchísimo. Entonces, esto puede tardar horas o días, lo que es una gran desventaja
para la ventana crítica del mantenimiento del donante. El soporte nutricional, realmente, aunque el donante no va a vivir, sus órganos sí deben mantenerse metabólicamente activos y viables hasta el momento de la extracción. Entonces, ¿qué tan efectivo es? La evidencia realmente es limitada y controvertida. No hay un consenso sobre su impacto directo en la sobrevida del injerto. Sin embargo, sí ayuda a mantener mejor el balance metabólico, glucométrico y electrolítico del donante. Entonces, en los protocolos modernos se considera beneficioso, pero tampoco es que vaya a reemplazar el soporte hemodinámico y metabólico y endocrino de estos pacientes. En cuanto al soporte transfusional, está indicado en donante cadavérico cuando hay hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro o hay una hemoglobina entre 8 y 9 gramos por decilitro, pero ese paciente está hipoxémico, inestable hemodinámicamente y se requiera incluso para trasplante de corazón o pulmón. El riesgo de transfundir en exceso es la hemodilución, la disminución de la hemoglobina, coagulación y plaquetas. Eh, eh, Se produce, o sea, cuando hay hemodilución hay disminución de la hemoglobina, hay disminución de la coagulación y hay disminución de las plaquetas y hay menos transporte de oxígeno. Si hay sobrecarga hídrica, también se produce riesgo de edema pulmonar, de congestión hepática y renal en estos pacientes. Hay una inflamación inmunológica por transfusión innecesaria. El plasma fresco congelado se debe utilizar en coagulopatías, por ejemplo, esos pacientes que tienen prolongación de los tiempos de coagulación por encima de 1.5 veces del control, cuando haya un sangrado activo o haya riesgo de sangrados, plaquetas cuando haya plaquetas por debajo de 50.000 con, con sangrado o con cirugía inminente y siempre debe estar justificado y no debe ser de rutina. El volumen recomendado es que la transfusión que realicemos no debe superar 1.5 veces la volemia del donante, debe mantenerse un hematocrito entre 30 a 35% y usar transfusiones dirigidas a metas y no deben ser transfusiones empíricas. En el mantenimiento del donante, acuérdense que no solamente podemos hacer donación de órganos, sino también de tejidos. Por eso es importante mantener tejidos en el paciente. En nuestro medio, a nivel de la regional 6, que somos Huila, realizamos rescate de piel y córneas a través de bantejidos. Entonces es importante preservar estos órganos, lo que son córneas y piel. Les había dicho anteriormente que la temperatura ideal estaría más o menos entre 36 y 37 grados centígrados. Se debe tener una protección contra traumatismos y úlceras por presión. Por ejemplo, los colchones antiescaras, los cambios de posición en estos pacientes. Se debe también hacer a nivel corneal, se debe hacer una hidratación ocular cada 30 a 60 minutos. Se deben colocar apósitos húmedos, mantener la cámara anterior húmeda, se deben cerrar los párpados, generalmente lo hacemos con esparadrapo de evitar que se resequen para que así no haya lesiones a nivel corneal, como por ejemplo las úlceras, una buena oxigenación y mejor calidad corneal. La higiene de la piel es importante, lo podemos hacer con antisépticos como es la clorexidina o la yodopovidona, evitar maceración, lo ideal es mantener la piel seca.
En el mantenimiento del donante también es importante tener algunas en cuenta que se deben realizar pruebas de laboratorio. Entonces, se deben realizar periódicamente los exámenes bioquímicos básicos, eh, función renal, función hepática, hemograma, tiempos de coagulación. ¿Sí? En el caso de cuando vayamos a la troponina, es importante tenerlos en cuenta. En la corrección de los parámetros que son incluidos los electrolitos y las glicemias, por eso es importante a veces cuando estamos haciendo reposición de electrolitos, es indispensable tomar muestras cada 4 o cada 6 horas dependiendo de cómo estemos haciendo esta reposición. Los gases arteriales también deben hacerse cada 6 horas para ver cuál es el en este momento, o sea, cada momento cómo está esa parte metabólica del paciente, porque en los gases arteriales podemos tener no solamente ácido láctico, sino también vamos a poder medir sodio, potasio, cloro, calcio. Entonces es importante tenerlos. Las recomendaciones de los laboratorios específicos para trasplante de cada órgano se los traigo aquí a colación, pero realmente esto ya lo maneja más el médico coordinador operativo de trasplante, por ejemplo, cuando se está manteniendo para hacer donación de corazón, hay que tener en cuenta que los laboratorios que se deben pedir son la CPK, la CPKMB, la troponina y se debe hacer cada 24 horas. En el hígado se deben también pedir las transaminasas, las bilirrubinas, los tiempos de coagulación cada 24 horas, aunque a veces los pedimos antes. El riñón, también hay que medir los niveles de BUN, de creatinina. Aquí dice cada 24 horas, pero eso también depende. A veces lo necesitamos cada 6 horas o cada 12 horas. A nivel de páncreas se pide la amilasa, se pide la glicemia también cada 24 horas, pero cuando se está haciendo también el mantenimiento, que ya sabemos que vamos a donar alguno de estos órganos, también se pueden hacer antes de este tiempo. Todo potencial donante debe recoger hemocultivos y urocultivos. ¿Cuánto es el tiempo óptimo para mantener viables los órganos de un donante? Entre 12 y 24 horas luego del diagnóstico de muerte encefálica. Recuerden que les había mencionado anteriormente que estos pacientes producen una disfunción multiorgánica, entonces mantenerlos en equilibrio todos estos órganos cuesta bastante y después de estas 24 horas muchas veces mantener estos órganos en óptimas condiciones es mucho más difícil. A mayor tiempo de instauración de la muerte encefálica, mayor va a ser el deterioro del donante cadavérico y menor va a ser la potencialidad de la donación. Entonces, por eso es importante que les quede claro que cada vez que identifiquemos un paciente con una lesión cerebral catastrófica que tenga una escala de Glasgow menor a 5, ese paciente es un posible donante o incluso un potencial donante. Entonces, el mantenimiento debe iniciarse desde ese momento para nosotros lograr tener órganos de óptima calidad. El mantenimiento de un potencial donante eh, es precoz, o sea, debe iniciarse inmediatamente, identifiquemos el paciente. El trasfondo de toda esta charla es eso, lograr que todo el personal de salud, que el médico, el enfermero jefe, el auxiliar de enfermería, el terapeuta respiratorio, los especialistas, absolutamente todos trabajemos en equipo interdisciplinariamente para cuidar cada órgano de este paciente. Entonces, estamos transformando esa muerte en vida. Entonces, el mantenimiento del donante es un acto de ciencia y de humanidad, porque todos los médicos, todos los profesionales de la salud somos guardianes de esa última oportunidad. Entonces, los invito a no ver el mantenimiento como un trámite, sino como la más noble de las misiones médicas.
la satisfacción como profesionales de la salud de poder hacer que esos órganos sean viables y que otras personas tengan transformación en su vida es muy satisfactorio. Entonces, les dejo esta última frase de la muerte encefálica. En la muerte encefálica, el corazón del donante late para que otros puedan seguir escribiendo su historia. Entonces, quiero que tengamos muy en cuenta eso, porque realmente nosotros con nuestro mantenimiento podemos transformar la vida de otras personas. Muchas gracias. EduClick, tu ventana al conocimiento.